Dimorfismo cerebral de los sexos. Al momento del nacimiento se puede identificar el sexo de un individuo. Sin embargo, es imposible predecir el tipo de preferencia sexual que tendrá en la edad adulta. La preferencia sexual hacia una pareja no se puede predecir por el sexo genético o por la apariencia de órganos, y un buen ejemplo de esto se observa en los individuos con preferencia homosexual o bisexual. Desde hace muchos años se conoce que el dimorfismo sexual ocurre en las últimas etapas de gestación y en el periodo postnatal temprano. Esto significa que los neurocircuitos presuntamente responsables de la preferencia sexual se forman mucho después de que se han formado las gónadas y los órganos sexuales. Por lo tanto, la preferencia sexual no necesariamente corresponde al sexo genético. Hasta ahora, múltiples estudios sugieren que la preferencia sexual de un individuo correlaciona en una proporción suficiente con el dimorfismo sexual del cerebro. Empezaremos hablando de una diferencia sexual llamada dimorfismo de la región cerebral, que es el núcleo preóptico medio. Se encontró que el tamaño de esta porción era mayor en machos que en hembras. La diferencia era tan notable que uno podía fácilmente discriminar macho con hembra solo por el examen visual, como pueden observar en esta pequeña parte donde se ubica el núcleo preóptico. Y en esta imagen se puede observar de forma más amplia el núcleo preóptico, que es el que se encuentra de color azul. Para tener claro los siguientes dimorfismos cerebrales, debemos tener presente lo que son las hormonas. Las hormonas son mensajeros químicos del cuerpo, viajan a través del torrente sanguíneo hacia los tejidos y órganos. Surten su efecto lentamente y con el tiempo afectan muchos procesos distintos, incluyendo el metabolismo, funcionamiento sexual, estado de ánimo, reproducción, crecimiento y desarrollo. Las hormonas son de bastante importancia. Las hormonas sexuales, en particular la testosterona, ayudan a moldear el cerebro en desarrollo de fetos y recién nacidos. La testosterona secretada por las gónadas hace los cerebros masculinos distintos de los femeninos y se piensa que explica la diferencia en conducta y en estructuras cerebrales. Bueno, eso se creía, ya que esta explicación daba crédito exclusivo a las hormonas y fue refutada hasta que los científicos de la Universidad de California en Los Ángeles identificaron 54 genes que, según ellos, podrían explicar la diversa organización de los cerebros masculinos y femeninos. Según toda la evidencia revisada hasta antes de este estudio, dice que un cerebro fetal solo necesita testosterona para volverse masculino, pero descubrieron que 54 genes se localizaban en diversas cantidades según el cerebro, fuera de macho o hembra, mucho antes de que los órganos sexuales se desarrollen y por ende, antes de toda influencia hormonal. De esos 54, 18 genes se producían a mayores niveles en cerebros machos, 36 se producían más en cerebros hembras. Esta investigación implica que antes de existir testosterona para guiar el proceso de diferenciación sexual del cerebro, los genes ya han dado órdenes. Una diferencia dimórfica que ya se había establecido desde los estudios anteriores es que el cuerpo calloso, que es el robusto haz de fibra que interconectan los hemisferios cerebrales, es más grueso en mujeres que en hombres. Esta diferencia anatómica podría explicar por qué las mujeres pueden, en ocasiones, articular sus sentimientos más fácilmente que los hombres. Como ya se ha dicho, las hormonas sexuales influyen en el desarrollo cerebral y así establecen diferencias entre cerebros machos y hembra. Pero para que se establezca este dimorfismo, las hormonas le piden a las neuronas en ciertas regiones cerebrales que se maten a sí mismas. La testosterona da a los machos más neuronas en ciertas regiones cerebrales y más a las hembras en otras regiones. Trabajos previos encontraron que la testosterona realiza esto disparando muerte celular programada, o sea, apoptosis, en ciertas regiones y evitándola en otras. Como se puede observar, el proceso de la apoptosis se lleva a cabo mediante la permeabilización mitocondrial y la activación de caspasas. La condensación de la cromatina y la fragmentación del ADN son características clave de las células apoptóticas, que son finalmente eliminadas por los fagocitos. En pocas palabras, la apoptosis es muerte celular. Para investigar el rol de la apoptosis, la neurobióloga Nancy Forger y sus colegas examinaron los cerebros de Saltaria, el gen VAX,
estudios previos habían descubierto que arrancando el VAX se erradicaría por completo la muerte celular. El equipo contó células en dos regiones que normalmente difieren entre macho y hembra. El borrador del gen VAX eliminó por completo esas diferencias, aun cuando los niveles de hormonas fueran normales. Cada una de estas áreas debe tener un diferente switch molecular, dice Nancy, de manera que la testosterona activa apoptosis en una región y en otra la evita. Remover VOX no elimina todas las diferencias. Sin embargo, hembras sin VOX, con sus contrapartes genéticamente normales, todavía tuvieron una mayor proporción de neuronas producidas de dopamina que los machos. Otro dimorfismo de los cerebros masculino y femenino se encontró en el área medio sagital de la comisura de la masa intermedia. La masa intermedia es una estructura que cruza el tercer ventrículo entre los dos tálamos. Estuvo presente en el 78% de los hombres y en el 68% de las mujeres. Entre los sujetos con masa intermedia, la estructura fue en promedio 53% mayor en hembras que en machos. Al concluir, sujetos con y sin masa intermedia, la estructura fue en promedio 76% en hembras que en machos. Estas diferencias sexuales estuvieron presentes a pesar del hecho de que los cerebros masculinos fueron mayores que los femeninos. Aquí se puede apreciar mejor dónde se ubica la masa intermedia y los tálamos. Otra diferencia que es notoria al momento de comparar los cerebros masculinos y femeninos es que las mujeres tienen una mayor proporción de materia gris que los hombres respecto del volumen craneal. Por el contrario, los hombres tienen mayor proporción de materia blanca y fluido cerebroespinal que las mujeres. La materia gris es la capa que rodea el cerebro, mientras que la materia blanca es lo que se encuentra dentro de esta materia gris. La materia gris está compuesta por los cuerpos de las neuronas y sus dendritas. La materia blanca se compone de axones. El fluido cerebroespinal sirve para que el cerebro flote dentro del cráneo. Aquí el fluido cerebroespinal es toda la parte azul, y estas son partes que componen a una neurona, que son las que se componen de materia gris. Los cerebros de mujeres parecen ser más eficientes que los de los hombres, en el sentido de que un igual incremento de volumen produce un mayor incremento en la capacidad de procesamiento. Los hombres tienen más grandes cuerpos que las mujeres, por lo que sus cabezas también son más grandes. Por lo tanto, debería esperarse que fueran en promedio más inteligentes que las mujeres, pero no es así. Esa paradoja queda resuelta porque con similar incremento de volumen, las mujeres ganan más inteligencia que los hombres. También existen diferencias entre hombres y mujeres en tareas específicas. Generalmente, las mujeres superan a los hombres en actividades verbales, mientras que los hombres son mejores en actividades espaciales, ya que los mejores niveles de ejecución en tareas espaciales requieren mayores cantidades de materia blanca. Así que si hiciéramos un experimento en el cual pusiéramos dos tareas específicas, una espacial y otra verbal, como por ejemplo, medir cuántos pasos se hace de un lugar a otro y ver cuántas palabras se forman con ciertas letras, como ya se ha dicho, los hombres serían mejores en la tarea espacial, calculando con más exactitud el número de pasos que se dan de un lugar a otro, mientras que las mujeres formarían más palabras con las letras dadas. La implicación de que las mujeres tengan más materia blanca conectando los hemisferios cerebrales entre sí es que habría mejor comunicación entre los diversos modos de percibir y de relacionarse con el mundo. Por otra parte, los hombres demostrarían una concentración más fuerte al trabajar dentro de uno de estos modos. Podemos determinar entonces que el resultado neto de toda variabilidad de tácticas reproductivas y morfológicas muestran una amplísima variedad en pautas y magnitud de las diferencias sexuales. Parte de semejante diversidad queda reflejada en la variabilidad del dimorfismo sexual, en el tamaño, pero esto es solo una fracción de la realidad. Las diferencias sexuales abarcan prácticamente todos los aspectos de la morfología externa, la conducta e historia biológica. Tales diferencias muestran tanta diferencia entre especies como dimorfismos sexuales en tamaño. En resumen, no hay una forma única de ser macho o hembra, aunque podemos afirmar con seguridad que el macho diverge de la hembra en muchos más aspectos que en los caracteres sexuales primarios, y que esas diferencias reflejan casi siempre una especialización de los roles sexuales masculinos y femeninos. No existe una pauta normal o típica de diferenciación sexual a través del reino animal. La eficacia biológica darwinista significa, en este contexto, el número de descendientes producidos o alternadamente el número de genes pasados a la generación siguiente.